Hola a todos. Bueno, os presento aquí el segundo tipo de diagrama de UML que vamos a ver. Son los diagramas de casos de uso, ¿vale? Dentro de un proyecto real y en primera instancia, cuando estamos realizando la especificación de requisitos, cuando simplemente estamos viendo qué requisitos debe cumplir nuestra aplicación, una de las posibilidades sería realizar un diagrama de casos de uso, ¿vale? Para poder representar los requerimientos funcionales. El objetivo o la utilización de estos, como os digo, es simplemente capturar mejor los requisitos del cliente. Vale, cada caso de uso, una vez realizado el diagrama de caso de uso, lo digo para que intentéis ubicarlo un poco en todo esto de los diagramas. Cada caso de uso de este diagrama de caso de uso, de cada caso de estos se haría lo que hemos hecho hasta ahora, que sería un diagrama de actividades. Los diagramas de caso de uso son ideas simples y prácticas. No requieren habilidades tecnológicas. Una persona ajena debe entender un diagrama de caso de uso, no así como el diagrama de actividades que hemos visto anteriormente, pero estos sí que requieren ideas simples y prácticas que ahora veremos un poco cómo esquematizar. Los agentes se les denomina actores. Los actores pueden ser personas o no personas, es cualquier ente que interactúa con el sistema. Muy bien, una vez visto los actores, lo que nos queda por ver, porque estos diagramas de caso de uso son muy sencillos, contamos con dos entes o con dos conceptos, los actores y los casos de uso, ¿vale? Un caso de uso es un conjunto serán implementados en el futuro por un conjunto de sentencias de ejecución, que es lo que se llaman diagramas de actividades, ¿vale? Pero un caso de uso representa un uso en concreto de ese sistema que estamos modelando. En este caso, los actores son los que interactúan con un caso de uso, ¿vale? Estos casos de uso serán representados con una elipse, a la cual se enlazará el actor que esté interactuando con esa elipse. Vale, se representan con elipses y, por ejemplo, si estamos hablando de un videojuego de ajedrez, pues un caso de uso que podría ser, por ejemplo, hacer jugada, ¿vale? Bueno, para identificar los casos de uso, pues bueno, aquí hay que leer muy bien la descripción del problema o hay que hacer una muy buena entrevista con el cliente para recoger esta especificación de requisitos. Pero bueno, podremos tener estrategias básicas y elaborar preguntas como pues algo de ese estilo. Ejemplo, por ejemplo, un diagrama de caso de uso muy sencillo sobre un programa. Hemos detectado dos actores, el programador y el usuario, y fijaos que dentro del diagrama de casos de uso tenemos tres casos de uso: ejecutar, escribir y depurar. Pues bueno, ejecutar puede ejecutar el programador y el usuario, y tan solo el programador puede escribir y depurar, ¿vale? Vale, compliquémoslo un poco más con un videojuego de ajedrez. Pues bueno, al leer las especificaciones hemos detectado los siguientes casos de uso: darse de alta, buscar contrincante, configurar parámetros, iniciar la partida y hacer la jugada, que todas son interactuadas mediante el jugador. Es el único, en este caso, actor de este diagrama. Unas cositas especiales, ¿vale? Son pocas las que hay, pero unas cositas especiales dentro de los diagramas de casos de uso es el uso de el include. El include lo que permite es hacer una llamada a otro caso de uso, digamos, de manera obligada. Si ese caso de uso es ejecutado no pasa nada, pero si no es ejecutado deberá ejecutarse. O sea, la realización del caso de uso que está llamando el actor incluye, por decirlo de esa manera, la llamada a otro caso de uso, ¿vale? Es una especie de subrutina. Este caso de uso que se accede a través de la palabra include es invocado por otro caso de uso, ¿vale? Directamente, ¿vale? Vale, es una inclusión, ¿vale? Es una especie de inclusión. Entenderlo como una cosa de manera obligada a realizar, que si no se ha realizado, se tiene que realizar. Puede haberse realizado y no pasa nada, pero si no se ha realizado, se tiene que realizar, ¿vale? Por ejemplo, esto es un uso del include. Dentro de todo ese problema que veíamos del ajedrez, pues el actor había un diagrama de casos de uso que es hacer jugada. Pues hacer jugada incluye validar el movimiento, ¿vale? Es un caso de uso que es invocado desde hacer jugada obligatoriamente,
¿vale? Que sí tiene que ejecutar ese caso de uso de validar movimiento. Si el movimiento es válido, pues se podrá hacer la jugada, y si el movimiento no es válido, pues no se podrá hacer la jugada, ¿vale? Pero hacer jugada, para poder realizar la jugada, tengo que llamar al caso de uso validar movimiento. Vale, otra de las cosas especiales es el uso de extend. Vale, el caso de extend, la situación es diferente. Aquí la relación es completamente opuesta a la que hemos visto del include. Aquí es hacer jugada el que invoca a validar movimiento. Vale. Aquí el caso de extend es contrario. El caso de extend es digamos, el otro proceso el que está invocándose a través digamos, el caso de uso principal. Bueno, el include era, digamos, obligatorio, y el extend, digamos, que es opcional. Es una extensión. Si alguien sabe lo que son las clases, la programación orientada a objetos y estas cosas, pues bueno, es algo parecido a la herencia entre clases. Bueno, lo que está haciendo este extend es extender la funcionalidad de un caso de uso. Esta extensión, como es una extensión y se entiende como tal, no es obligatoria. Es una cosa, digamos, opcional. ¿Vale? Y bueno, aquí hay un ejemplo que creo que es bastante visual. Mirad, por ejemplo, pagar la reserva de pagar algo, no sé, la reserva o lo que sea, pues podemos simplemente, el actor interactúa con pagar, ¿vale? Pero luego existe un caso de uso que se llama pedir recibo. Pues bueno, pedir recibo es una extensión de pagar, que puede ser, puede ejecutarse, pedir recibo, o puede no ejecutarse. Como es una extensión de pagar, ¿vale? No es un include, porque un include sería de manera obligatoria. Si interpretamos que emitir un recibo es obligatorio, pues lo invocaríamos con include, pero en este caso no lo es. Entonces, como pedir recibo extiende a pagar, ¿vale? Se establece esta relación de extend, y cuidado porque la flecha es justo al contrario, ¿vale? ¿Cómo se lee más o menos para que nos podamos aclarar? Pues pedir recibo extiende el caso de uso de pagar. Fijaos que no es lo mismo que esto, que es hacer jugada incluye validar el movimiento, ¿vale? Obligación, opción. Es una opción pedir el recibo, no es una obligación. Muy bien. Bueno, la penúltima cosa especial, o la última cosa especial, es la generalización, ¿vale? Si os habéis fijado, las líneas de los casos de uso que conectan con los actores que los invocan no tienen puntas de flecha. No deberían tener puntas de flecha. Son líneas. Las puntas de flecha se establecen en los includes, y en este sentido, en los extends y en este sentido, y podemos establecer esto. Nosotros no vamos a conectar dos casos de uso nunca. Los casos de uso no se conectan. No tenemos que entender esto como una cosa jerárquica o como una secuencia de acciones. No es una taxonomía de absolutamente nada. Es radicalmente opuesto al diagrama de actividades. Os costará al principio cambiar un poco la mentalidad si venimos del diagrama de actividades, pero no es una cosa secuencial. Si os fijáis, en este no es secuencial darse de alta, buscar contingente, buscar parámetros, iniciar, hacer... Bueno, en este caso da la casualidad que sí, pero no tiene que hacerse uno antes que otro, ya veremos. Eso sí tiene que hacerse uno antes o no, pero no debería de reflejarse aquí la secuencialidad de estas acciones. Bueno, entonces, como os decía, la única manera de poder conectar dos casos de uso es porque a través de estos casos de uso se establece una especie de generalización. ¿Vale? Insisto, quien haya visto, quien sepa algo de programación orientada a objetos, es algo parecido a la herencia y al polimorfismo. Bueno, esto es un ejemplo muy clarito, y es el caso de uso pagar. Pues bueno, pagar se puede pagar con tarjeta o con transferencia. Bien, estos casos de uso son especializaciones de este caso de uso pagar, y es la única vez que podremos conectar dos casos de uso, y encima lo tenemos que conectar con la flecha hacia, digamos, el caso de uso padre, ¿vale? Insisto, no se conectan casos de uso solo en este caso cuando vemos una clara herencia, o una clara, digamos que es una especie de no sé, de subgrupos, ¿no? Que puedo pagar con tarjeta, puedo pagar con transferencia. Pues bueno, esa es la única manera de que yo tengo para conectar dos casos de uso, y se hace mediante esta línea con esas flechas. Perfecto. Bueno, pues de igual manera, y ya es la última cosa que vamos a ver, podemos tener generalización y especialización también
entre los actores del sistema, ¿vale? Un catalogador pues puede ser pintor y arqueólogo. Y a su vez estos, pues bueno, pues pueden realizar casos de uso diferentes, ¿vale? Es un poco parecido. Vale, fijaos que ahora el diagrama de casos de uso de la partida de ajedrez se ha complicado un poco, ha sido un poco más complejo, un poco más completo. Pues bueno, darse de alta, conectarse, y vemos que conectarse incluye validar el usuario. Perfecto, pues para conectarse es obligatorio validar el usuario. Buscar contrincante, configurar parámetros, iniciar partida. Perfecto, y hacer jugada, vemos que hay otro include, que para hacer jugada incluye pedir consejo. Pues nada, obligatoriamente al hacer jugada tengo que pedir un consejo, así está estipulado, no sé el sentido que tiene, pero bueno, si en los requisitos está así, pues es que debería estar así. Y fijaos que al hacer jugada también, como opción, insisto, como opción, existe la opción de rendirse. Rendirse extiende la funcionalidad de hacer jugada. Vale. Vamos a ver ahora un ejemplo de una abstracción, digamos, mayor, o de menos complejidad, o de menos detalle a más detalle. Vamos a ir completando. Imaginémonos que debemos realizar el diagrama de casos de uso del funcionamiento de una máquina de estas de vending, bueno, una máquina de gaseosa. Hemos detectado que hay tres actores. Tres actores significan que hay tres entes que van a interactuar con este sistema, que son el cliente, el representante y un recolector, ¿vale? El cliente obviamente compra gaseosas, compra los productos. El representante es el encargado de reabastecer, el que llega, abre la máquina y reabastece de producto. Y el recolector se encarga de recolectar dinero. Perfecto. Pues bueno, esto es muy abstracto, tiene poco detalle. Vale. Y vamos a ver un poco más de detalle. Pues bueno, seguimos con que el cliente compra la gaseosa, de momento, ¿vale? El representante reabastece, pero para reabastecer obligatoriamente se incluye abrir la máquina. Vale, pues otro caso de uso que es abrir la máquina. De la misma manera, el recolector para recolectar el dinero debe abrir la máquina. Se incluye abrir la máquina, ¿listo? De manera obligada. Seguimos complicando un poco el asunto, ¿vale? Estamos exactamente igual, pero ahora establecemos este nuevo caso de uso que se llama reabastecer según ventas. Bueno, si nos fijamos, reabastecer según ventas extiende la funcionalidad de reabastecer. O sea, reabastecer puede completarse con reabastecer según las ventas que existan. Insisto, puede completarse, no es obligatorio. Fijaos que también está conectado representante con reabastecer según ventas. Bueno, ¿qué diferencia hay entre conectar este caso de uso con este y no conectarlo? Pues bueno, de esta manera este caso de uso se puede invocar con el representante o no se puede invocar con el representante. Simplemente es esta la diferencia. Vale. Bueno, nosotros nos quedaremos aquí, nos quedaremos en este paso. El objetivo será realizar diagramas UML de casos de uso, tal que así. Pero que sepáis, a modo informativo simplemente, que esto no acaba aquí. Los diagramas de casos de uso se completan. Se completan con plantillas. Bueno, las plantillas simplemente es coger cada caso de uso y establecer de manera sistemática pues una ficha con las opciones o con los elementos que tiene ese caso de uso. Insisto, nos quedaremos aquí. Nuestro objetivo es realizar estos diagramas de casos de uso, ¿vale?